La química tiene un componente cuantitativo significativo, por ende es muy importante que sepamos manejar los números y hacer cálculos de forma correcta. Cuando hablamos de medida, estamos hablando de la comparación entre una cantidad física que se va a medir con una unidad de medida. Esto es, con un estándar de medida fijo. En una escala de centímetros, la unidad de centímetros es el estándar de comparación. Una barra de acero que mide 9.12 veces la unidad de centímetro tiene una longitud de 9.12 centímetros. Para registrar la medida se debe tener tanto el número que se está midiendo como la unidad. Cuando hablamos de medida es importante que definamos algunos conceptos que algunas veces se utilizan de forma como si fueran iguales, pero que tienen significados diferentes. Las mediciones en general pueden ser exactas, lo que significa que el valor medido es el mismo que el valor real. También pueden ser precisos, lo que significa que múltiples mediciones dan valores casi idénticos, esto es que sus resultados son reproducibles. Pueden ser exactos y precisos o pueden no ser ni exactos ni precisos. El objetivo que tenemos como científicos es obtener valores medidos que sean tanto exactos como precisos. Cuando se están haciendo mediciones, siempre vamos a tener errores. Algunos de estos errores pueden ser evitados o minimizados, mientras que otros pues no se pueden hacer. Si queremos medir una longitud y ubicamos el cero de una regla un poco más allá o un poco más acá, por descuido o por el motivo que sea, las mediciones nos van a dar distintas a repetirla. Este tipo de error es aleatorio. A veces el valor dará un poco más, a veces un poco menos. Y si repetimos varias veces la misma medición y promediamos los valores obtenidos, los errores se van a compensar y podemos combatir este tipo de error. En cambio, a veces los errores ocurren de la misma manera en cada repetición de la medida. Si, por ejemplo, vamos a medir una longitud utilizando una regla que está mal rotulada, en la que las marcas de 1 centímetro en realidad están alrededor de 0,8 centímetros, siempre los valores serán menores a lo que deberían. En este caso tendremos un tipo de error que es sistemático y no aleatorio. Entonces, si a repetir mediciones vamos a obtener distintos valores, ¿cómo sabemos cuál es el valor real? Los errores son inherentes a la medida y no implican, o por lo menos no necesariamente, que cuando medimos nos estamos equivocando. Toda medición implica un cierto grado de incerteza que puede ser minimizado pero hasta cierto punto, pero del cual nunca nos vamos a librar del todo. Es imposible entonces acceder de verdad a ese valor real. Lo que más podemos hacer es aproximarnos lo mejor posible. Para esto, en primer lugar, buscamos que nuestras mediciones se acerquen lo más posible a ese valor real. Si se acercan mucho, decimos que estamos midiendo con buena exactitud. Podemos imaginar que nuestras mediciones son como flechas que tiramos a un blanco, cuyo centro representa el valor real, como lo podemos ver en la imagen. Lo que queremos en este caso es que nuestras flechas caigan lo más cerca posible del centro, pero no nos importa solo eso. También queremos que nuestros tiros sean lo más similares entre sí, lo que implica que nuestros errores de medición son más pequeños. En ese caso, si los valores que medimos difieren muy poco entre sí, estamos midiendo con precisión. Esto nos va a reflejar cuán reproducible o repetible es una medición. En el lenguaje de todos los días, los términos exactitud y precisión muchas veces se utilizan como sinónimos, pero en ciencia representan ideas que son bastante diferentes entre sí. Esto lo podemos evidenciar en el ejemplo que estamos analizando del tiro al blanco. Vemos en una representación de medición alta exactitud y baja precisión. En este caso, que tenemos esta alta exactitud y baja precisión, en promedio las flechas caen muy cerca del centro, pero individualmente se están alejando mucho entre sí. También podemos ver que tenemos baja exactitud y alta precisión, como en este caso. Aquí vamos a ver que las flechas caen muy cerca entre sí, pero muy alejadas de nuestro valor real.
También podemos tener mediciones donde tenemos alta exactitud y alta precisión. Los valores están cerca del valor real y además muy cerca entre sí. Y luego tenemos este ejemplo en el que vamos a tener baja exactitud y baja precisión. Los valores no están cerca ni entre sí ni del valor real. Los casos en los que tenemos alta precisión pero baja exactitud puede ocurrir, por ejemplo, si tenemos errores sistemáticos en las mediciones. Si logramos identificar y eliminar un error sistemático, vamos a ganar en exactitud, pero no en precisión. Si aumentamos el número de veces que repetimos una medición, ganaremos precisión, pero no exactitud. No es lo mismo medir el tiempo que tardan los nadadores en una carrera en los Juegos Olímpicos que medir cuánto tardamos nosotros en hacer un largo en una pileta. En el primer caso, aquí necesitaremos una metodología muy estricta y cronómetros que puedan medir milésimas de segundo. En el caso de un nadador que no es profesional, se puede utilizar un reloj que tenga un nivel de precisión mucho más pequeño. En ciencia, lo que se busca es que las mediciones tengan tanto exactitud como precisión. Esto pues es difícil y tiene un costo que generalmente es económico. Por eso pues en general se busca el nivel de exactitud y precisión que es suficiente para los fines de cada uno y no más que eso. Medir con micrómetro, marcar con tiza, cortar con hacha. Si vamos a terminar cortando con hacha, pues de nada sirve haber medido con un micrómetro. En conclusión, pues debemos elegir el instrumento de medida que requerimos para las necesidades que estamos midiendo. En química, cuando estamos haciendo mediciones, muchos de los instrumentos que utilizamos tienen unos valores de precisión y de exactitud diferentes. En el caso que tenemos en el ejemplo, un cilindro graduado y una bureta, la bureta permite medir con mayor exactitud que en el caso del cilindro graduado. Como podemos observar, el número de mediciones que tenemos en el cilindro graduado pues es de 10 separaciones entre el 30 y el 40, mientras que en la bureta tenemos separaciones a nivel de 1 centímetro. Entonces vamos a tener entre 40 y 39 y aquí vamos a tener 10 subdivisiones. Entonces, donde en el cilindro graduado podemos medir, máximo decir tengo 38.6 milímetros, en la bureta puedo decir tengo 38.57 milímetros. Y esta diferencia en la medida viene dada por las cifras significativas. Este concepto lo utilizamos para indicar la precisión de un número que se midió o de los cálculos que estamos realizando. Dado que ninguna medición es libre de errores, el error que es introducido por las limitaciones de los instrumentos y dispositivos de medición, como el ejemplo que acabamos de ver, o la imperfección de los sentidos humanos, es decir, pues la detección que tenemos, que también podemos hacer nosotros esa medición. Entonces, estos errores se introducen siempre que vamos a hacer una medida. Aunque estos errores en los cálculos pueden ser enormes, no van a contribuir a la incertidumbre en las mediciones. Los químicos describen el grado de error estimado en una medición como la incertidumbre de la medición y tienen cuidado de informar todos los valores medidos utilizando solo cifras significativas, que son números que describen el valor sin exagerar el grado en que se sabe que es preciso. Los químicos informan como significativos todos los números conocidos con absoluta certeza, más un dígito más que se entiende que contiene cierta incertidumbre. Por lo general, se supone que la incertidumbre en el dígito final es de más o menos 1, a menos que se indique lo contrario. Por ejemplo, si estamos midiendo esta barra de acero, cuando se midió la varilla se obtuvo un valor que estaban entre 9.12, 9.11 y 9.13 centímetros. Para informar esto podemos utilizar un promedio, 9,12 centímetros. Los dos primeros dígitos son seguros, el 9,1.
Esos son ciertos, sabemos pues que esos valores son adecuados para la medida. El 2 va a tener una incertidumbre. Sería incorrecto decir 9.120 para la longitud de la varilla, porque esto me daría que el 0 al final, como en este caso, tiene una incertidumbre, pero que el 9.12 es cierto, lo cual no es cierto, porque nuestro instrumento de medida tiene una capacidad de el número de cifras significativas máximo de 3. Entonces no puedo incluir una nueva cifra significativa. Entonces, ¿cómo sabemos cuáles son el número de cifras significativas que debemos usar? Para esto pues debemos seguir ciertas reglitas. Lo primero, cualquier dígito distinto de 0 es significativo. Luego tenemos que los ceros entre dígitos distintos de 0 son significativos. Entonces, cuando tengo 2005 para indicar una medición de 2005, tengo 4 cifras significativas. En este caso, los ceros que están entre dos números distintos de 0 son significativos. Los ceros que se utilizan como marcador de posición para que preceden el primer dígito distinto de 0 no son significativos. En este caso, tengo 0,05, el 0,0 me están dando la posición del 5, que realmente es el significativo. Si tengo 0,050, ahora voy a tener dos cifras significativas porque este 0 está a la derecha del 5. 5.0 tiene dos cifras significativas. Los ceros al final del número que contiene un punto decimal siempre van a ser significativos. Esto, en este caso tengo 38.0, voy a tener tres cifras significativas. Estoy indicando que mi instrumento de medida es capaz de medir este valor. Y entonces podría ser 38.1, 38.2, 37.9, o sea que este valor tiene un significado. Cuando un número no contiene un punto decimal, los ceros agregados después de un número distinto de 0 pueden ser significativos o no. En este caso, cuando me dan un número entero, por ejemplo, 1000, 2000, 3000, y no me dan mayor información, esto puede tener 1, 2, 3 o 4 cifras significativas. En el curso, a menos que se indique lo contrario, vamos a considerar que todos son significativos. Los enteros productos de contar objetos o de definiciones son números exactos y tienen un número infinito de cifras significativas. Cuando yo digo una docena, eso por definición son 12 unidades. En este caso, el 12 tiene un número infinito de cifras significativas. Un pie, por definición, son 12 pulgadas. El 12 pulgadas y el un pie, pues tienen número infinito de cifras significativas. Las operaciones matemáticas se realizan utilizando todos los dígitos dados y luego vamos a redondear el resultado final al número correcto de cifras significativas para obtener una respuesta razonable. Este método evita la acumulación de inexactitudes al redondear sucesivamente cálculos intermedios. Después de completar un cálculo, es posible que deba redondear la última cifra significativa hacia arriba o hacia abajo, según el valor del dígito que le sigue. Si el dígito es 5 o mayor, entonces el número se redondea hacia arriba. Como en este caso, tenemos 5.26, 6 es mayor de 5, entonces vamos a redondear hacia arriba para reducirlo a dos cifras significativas. Cuando el número que se va a redondear es menor a 5, el número que se precede se redondea, este no va a cambiar. Entonces, vamos a tener 5.23, lo voy a redondear hacia abajo, o sea, va a quedar 5.2. Este valor no me va a cambiar. Cuando el número que se va a redondear es 5, podemos redondear hacia arriba o hacia abajo. Para que no haya confusiones, el número precedente se da como el número par más cercano. Entonces, si tengo 5.45, yo podría redondearlo hacia 5.5 o hacia 5.4. Se va a redondear hacia el par, o sea, hasta 5.4. En el caso de 5.35,
El 3 yo lo redondeo hacia arriba o hacia abajo, o sea, podría ser 5.4 o 5.3. En este caso lo redondeo hacia el número par más cercano, que sería 5.4. Cuando realizamos operaciones matemáticas, debemos también utilizar las cifras significativas. Los procedimientos para tratar con estas cifras significativas son diferentes para sumas y restas cuando la comparamos con multiplicaciones y divisiones. En el caso de las sumas y las restas, debemos primero que todo tener en cuenta que el número calculado nunca puede ser más preciso que los números que se utilizaron para calcularlo. Cuando sumamos o restamos cantidades medidas del mismo número de lugares decimales en la respuesta que en la medición con el número menor de lugares decimales. Por ejemplo, si yo tengo 3.24 milímetros y le voy a sumar 10.3 milímetros, el número que tenemos aquí, que estamos sumando, que tiene menor número de cifras significativas, es 10.3. Yo no puedo reportar la suma como 47.54 porque este número tiene mayor precisión, tiene 4 cifras significativas, mientras que 10.3 tiene solamente 3. Entonces yo debo redondear el resultado final para adecuarlo a la realidad de que este número tiene una menor precisión. Entonces lo voy a reportar como 47.5. En el caso de que tenga esta resta donde tengo 27.87 gramos y le voy a restar 21.2342 gramos, en este caso tengo 2 decimales, en este caso tengo 4 decimales. Los decimales que voy a reportar debe ser el que tenga el menor número. No puedo reportarlo con 4 decimales ni con 3 porque este tiene solamente 2. Entonces debo redondearlo a 2 decimales, 6.64 gramos. En el caso de las multiplicaciones y las divisiones, también debo tener en cuenta que el número calculado nunca puede ser más preciso que el número que se usó para calcular. En este caso, lo que debo tomar en cuenta es el número de cifras significativas de mi resultado. En el caso de la suma y la resta, tomaba en cuenta el número de decimales. En este caso, el número de cifras significativas, debo de expresar mi resultado con el número, con el mismo número que el número que tenga menor número de cifras significativas de la operación. Entonces, cuando a mí me dan por ejemplo, calcular un área en el que tengo 12.34 y 1.24 centímetros, sabemos que área es igual a largo por ancho, tengo 14.34 que tiene 4 cifras significativas y 1.24 que tiene 3. El resultado, pues cuando yo hago esto en la calculadora, me va a dar 15.1782. Pero yo no puedo reportarlo con 6 cifras significativas. ¿Por qué? Porque mis valores con los que hice la medición tiene 4 y 3 cifras significativas. Entonces el resultado lo debo expresar como con 3 cifras significativas. En este caso pues se hace el redondeo. Al realizar cualquier cálculo siempre se debe informar la respuesta con el número correcto de cifras significativas. Si un conjunto de cálculos implica solo multiplicación y división, no es necesario que a lo largo de todo el procedimiento se rastreen las cifras significativas. Solo necesito utilizar la medición con el menor número de cifras significativas como guía. Sin embargo, cuando se trata de sumas o restas, debe asegurarse de haber anotado el número correcto de cifras significativas en cada paso calculado para asegurarse que su respuesta se informe de forma correcta. Entonces, aquí en el ejemplo tenemos aquí 2.568 por 5.8 entre 4.186. Si nosotros multiplicamos los valores de arriba, obtenemos este valor y luego lo dividimos entre el 4.186 y nos va a dar un valor. Nosotros vamos a redondear es el último valor, no necesitamos hacerlo en cada paso. En el último paso, el número que vamos a reportar, vamos a utilizar el número de cifras significativas más pequeñas de los valores que nos dieron. En este caso serían 2. Entonces, este número calculado
se va a reportar como 3.5. Cuando tenemos acá una resta, debemos tener en cuenta el menor número de decimales. Entonces, en este número, 5.41, tengo 2 decimales, mientras que en 0,398 tengo 3. Mi resultado final debe expresarse con 2 decimales. Luego tenemos otro ejemplo, que es 3.38 menos 3.01. Puede suceder, como estoy haciendo una resta, que se pierda alguna cifra significativa cuando se está haciendo la resta por sustracción, pues no podemos inventarnos los números. Y luego tenemos aquí un ejemplo donde tengo restas, multiplicaciones. Entonces, tengo 4,18 menos 58,16. Primero hago la operación que está entre paréntesis, 0,38 menos 3.01, que me da 0,37. El último valor, el que está subrayado, todos van a tener algo de incertidumbre. Entonces, en este caso, primero hago la multiplicación de estos dos valores y luego a ese valor que me dio, pues le voy a hacer el proceso de sustracción, 4,18 menos 21,5192. Ese valor va a tener aquí 17,392. Para expresar el resultado voy a utilizar dos cifras significativas que vienen dadas por el número que viene en las restas que estábamos haciendo. Entonces, siempre que nosotros hagamos nuestros cálculos, debemos verificar que el número de cifras significativas es correcto. Cuando trabajamos en química y en ciencia en general, muchas veces tenemos que trabajar con números que son o muy grandes o muy pequeños. En este caso, lo recomendable es expresar el número en notación científica, que no es más que una representación de un número de la forma a por 10 a la n, donde a es un número con un solo dígito distinto de 0 a la izquierda del punto decimal y n es un número entero. Entonces, si tenemos un número muy grande, como el número de Avogadro, nosotros vamos a mover este 0 que está al final 23 posiciones y entonces podemos expresar el número como 6.023 por 10 a la 23. Este 23 es el número de lugares que moví este decimal hacia la izquierda. En este caso, que tengo un número que es muy pequeño, puedo mover este punto 22 lugares hacia la derecha. En ese caso, expreso el número como 3.273 por 10 a la menos 22, que me está indicando que el número se movió, este menos 22, que se movió 22 lugares, pero hacia la derecha. Este número que utilizamos antes del por va a ser un número entero que va a estar antes del punto. Entonces yo no puedo expresarlo como 32.73 por 10 a la menos 21, a la menos 23. En ese caso no es notación científica. En la notación científica vamos a tener un número con un solo dígito distinto de 0, aquí. Entonces sería más bien un número entre 1 y 9. Entonces, en notación científica, los números se expresan como producto de dos números. El primer número, que es el término numérico, que conocimos como A, es un número mayor de 1 y menor que 10. El segundo número es un término exponencial, es el por 10 a la n. El exponente 10 es el número de lugares que debe moverse el punto decimal para dar el número en su forma larga. En la notación científica formal no existe el número 0 a la izquierda del punto decimal. Esto es, yo no puedo escribir 0,1 por 10 a la 4. Debo escribir 1 por 10 a la 5. En notación científica, el término numérico indica el número de cifras significativas del número. Cualquier número se puede transformar en notación científica si movemos el punto decimal para obtener un número A que sea mayor o igual que 1 y menor que 10. Si el punto decimal se mueve hacia la izquierda, se multiplica A por 10 a la n, donde n es el número de lugares movidos.
Si el punto decimal se mueve hacia la derecha, se multiplicaría a por 10 a la menos n. Para transformar un número escrito en notación científica a la forma habitual, pues simplemente debemos invertir el proceso. Si el exponente es positivo, el punto decimal se desplaza hacia la derecha, y si el exponente es negativo, el punto decimal se desplaza hacia la izquierda. Cuando nosotros hablamos de 1 por 10 a la 4, 1 por 10 a la 3, 1 por 10 a la menos 2, estamos hablando de una representación de los números donde básicamente decimos multiplicamos por. Si yo digo 1 por 10 a la 4, es como si dijera este número lo multiplico por 10.000. Si digo 1 por 10 a la 3, es como que lo estoy multiplicando por 1.000. Si digo 1 por 10 a la menos 1, es como si estuviera dividiendo entre 10, y así sucesivamente. Entonces, cualquier número que nosotros expresemos, que nos entreguen, lo podemos convertir en notación científica. Si observamos 4.853, aquí al final del 3 hay un punto 0, ¿no? En este caso, yo puedo mover, es como si tuviera un punto donde tengo una incertidumbre. Aquí en este caso es un número entero, entonces tengo un número infinito de cifras significativas. Entonces yo puedo mover hacia la izquierda 1, 2, 3 posiciones, y en este caso el número lo puedo expresar como 4.853 por 10 a la 3, que es el equivalente a decir que tengo 4.853 multiplicado por 3 factores de 10, que es lo que tengo aquí expresado. O sea, 10 por 10 por 10, que sería como multiplicar por 1000. Y así sucesivamente. Si me piden expresar estos números en la lámina en notación científica, simplemente debo mover este punto hasta obtener un valor antes del punto. Recuerden que notación científica es a por 10 a la n, donde este número debe ser un número entre 1 y 9, básicamente. Entonces, en este caso debo mover este punto 1, 2 posiciones para obtener 8.434 por 10 a la menos 2. En el caso de este número, que es más pequeño, debo mover el decimal hacia la derecha, 1, 2, 3, hasta obtener aquí un número que sea entre 1 y 9. El número que tengo acá, 3, me está indicando el número de posiciones que moví este valor. Algunos números ya vienen expresados en como por ejemplo 1.54. En este caso vamos a expresarlo como 1.54 o como 1.54 por 10 a la 0. No puedo mover este decimal más, porque ya este cumple con la condición de que sea un número entre 1 y 9. Para invertir el proceso, para obtener un número que esté de notación científica a la forma nominal, pues simplemente invierto el proceso. Acá me está diciendo que es por 10 a la menos 4, lo que me indica que debo mover este punto 4 lugares hacia la izquierda. En este caso, voy a obtener 0,00639. En este caso, que tengo 3.275 por 10 a la 2, debo mover este punto 2 lugares hacia la derecha y obtendría 3.27 por 10 a la 5. De igual forma, nosotros podemos hacer operaciones matemáticas en notación científica. En el caso de la suma y de la resta, lo que debemos hacer es convertir todos los números a la misma potencia de 10, y los términos numéricos se suman o se restan. Después de sumar o restar, si es necesario, se cambia el punto decimal para expresar el resultado en notación científica. Entonces, en este caso, tenemos que 4.21 por 10 a la menos 3 se suma a 1.4 por 10 a la menos 4. Vamos a convertir, como tenemos dos valores con diferente exponente, vamos a ponerlo en el exponente más positivo.
En este caso, el más positivo es por 10 a la menos 3. Entonces, debo modificar este. O sea, debo pasarlo de 10 a la menos 4 a 10 a la menos 3. Para esto, simplemente muevo el punto un lugar hacia la izquierda. Y de esta forma me quedan expresados ambos como 10 a la menos 3. Una vez hecho esto, solamente debo sumar 4.21 más 0,14. Y con esto obtengo mi resultado. Si hace falta cambiar aquí el número de cifras significativas, pues hago redondeo o lo que tenga que hacer. En este caso, en este ejemplo, que es una resta, tengo 10 a la 4 y 10 a la 3. Voy a convertirlo en el exponente más positivo. En este caso sería 10 a la 4. Este número lo debo convertir a 10 a la 4 y por ende debo mover el decimal un lugar hacia la izquierda. Una vez que lo tengo, el resultado pues ya me va a quedar a 10 a la 4. Simplemente voy a restar 8.97 menos 0.231. Y el valor que me dé, vean que acá tengo 3 decimales, acá tengo 2. Recuerden que debo expresar el resultado con el menor número de decimales de lo que tengo en el cálculo. En este caso debo expresarlo con 2 decimales. Acá tengo un ejemplo donde tengo 9.42 por 10 a la menos 2 más 7.6 por 10 a la menos 3. Nuevamente lo pongo en el más positivo, que sería a la menos 2, y luego voy a sumar los valores que tengo acá del factor numérico. El valor que me dé, que me va a dar en este caso 10.18 por 10 a la menos 2, debo expresarlo en notación científica, lo que significa que ahora debo mover esta decimal un lugar hacia la izquierda para obtener el valor, el resultado final en notación científica. Si a mí me dan los valores en notación científica, el resultado final lo debo expresar en notación científica. Para la multiplicación y la división, en el caso de multiplicación, los términos numéricos se van a multiplicar de forma tradicional, 4.7 por 1.6. Y los exponentes se van a sumar. Esto de una forma pues normal, 7 más 2. Y el resultado pues lo debo expresar también en cifras significativas. Recuerden que en este caso el número de cifras significativas de la multiplicación no puede ser mayor que el número que tenga el menor número de cifras significativas. En este caso ambos tienen 4.7 y 1.6, tienen dos cifras significativas. O sea que el resultado lo debo expresar con dos cifras significativas en el valor numérico. Por eso esto de 7.52 lo redondeo a 7.5. Acá tengo otro ejemplo, 8.3 por 10 a la 4. Lo multiplico por 9.3 por 10 a la menos 9. Multiplico los factores numéricos y sumo los factores exponenciales. En este caso, un menos 9 sería 4 más menos 9. Y el valor que me obtendría sería un número negativo. Nuevamente, en números están expresados en cifras significativas. El resultado lo debo expresar en cifras significativas. Entonces, debo mover este punto hacia la izquierda y obtener 7.7. Aquí elimino o redondeo para obtener el número de cifras significativas correctas y me quedaría el resultado como me lo están pidiendo. Por su parte, para la división, los términos numéricos se van a dividir y los exponentes se van a restar. Entonces, vamos a tener 6.4 por 10 a la 2 que se divide entre 2 por 10 a la 5. Divido 6.4 entre 2 y los exponentes los voy a restar. Y voy a obtener mi resultado en cifras significativas. Nuevamente, el resultado no puede tener más cifras significativas que los números que se utilizaron en la operación. Entonces, siempre debo tener cuidado de hacer los redondeos y expresar el número en el número correcto de cifras significativas. Puede que se me presente el caso de potencia de exponentes. En este caso, tengo un número que está en notación científica, pero que está elevado a una potencia. En este caso se expresa como un paréntesis y P me va a indicar la potencia a la que está expresada. Para nosotros, pues, convertir este número, voy a hacer la operación. Simplemente voy a elevar el valor de A
a la potencia que está y el valor de n lo voy a multiplicar por esta potencia. Entonces, si tengo 1.4 por 10 a la 3, todo a la 2 al cuadrado, simplemente tendría 1.2 al cuadrado por 10 y en este caso multiplico 3 por 2, sería a la 6. Nuevamente, el número de cifras significativas debe ser el correcto. Entonces acá tengo dos cifras significativas en el número original, pues debo tener dos cifras significativas en el resultado. 3 por 10 a la menos 3 a la 4. Elevo el 3 a la 4 y este número pues lo voy a multiplicar. Sería menos 3 por 4, que sería menos 12. Y aquí este número 81 no es un número en notación científica, entonces debo mover el decimal un punto hacia la izquierda y entonces ya no sería 81 por 10 a la menos 12, sino 8.1 por 10 a la menos 11. No se deben confundir en las calculadoras, en ese caso pues deben utilizar las expresiones ya la X o algunas veces tiene este numerito invertido para indicar la potencia a la que lo vamos a poner.